Zurück zu der Bibel, folgen
Amados hermanos y hermanas en el Señor, saludamos a todos hoy en esta transmisión, a todos los que se conectaron de todo corazón. Esperamos que también hoy una palabra poderosa también se dirige a nosotros hoy. Si miramos hacia el mundo, podemos llegar a tener todo miedo. Pero, como en San Lucas, capítulo 21 está escrito, preguntando los discípulos al Señor, ¿cuál es la señal de tu venida? Y el Señor les contestó, si veis todas esas cosas, las pestes, terremotos, tiempos pesados, desobediencia, guerra y gritería de guerra por todas partes, entonces alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención se acerca. No queremos asustarnos a causa de lo que por fuera allá en el mundo suceda, sino que queremos profundizarnos en aquello lo que nos ha sido dado. Esta es la palabra valiosa de nuestro Señor, la cual está escrita y la cual hemos recibido para alimento. Tan abundantemente se nos sirvió este alimento. Si nos la tomamos y nos dejamos preparar para el día glorioso de su retorno maravilloso. No miedo, ni asusto, sino fortalecencia en nuestro Señor. Que el Señor bendiga a nuestro amado hermano Frank, le fortalezca de cuerpo, alma, espíritu, y una vez y otra vez pertrecharle con todo lo que necesite. Y le agradecemos por esto, de que aún tengamos la posibilidad de por esas transmisiones ser alimentados con alimento fresco. Para introducción, déjeme leer antes de la oración una palabra de Efesios capítulo 4, Efesios 4, de 2 a 16. Yo os amonezco como prisionero en el Señor, que caminéis. A ver, es Efesios 4. Que caminéis en... No lo encontré. Soportándoos en amor los unos a los otros. No lo encontré. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, que esta palabra obre en nosotros y que todos los unos a los otros nos edifiquemos, nos enderezcamos fortaleciéndonos, ayudando donde sea necesario, y le agradecemos al Señor que Él nos mantenga juntos bajo su mano guiadora, que el Señor bendiga esta reunión, nos fortalezca en todo y confirme que su palabra es la verdad. Oremos juntos. Fiel Padre Celestial, te agradecemos a pesar de todo lo que suceda en este mundo ahora, no tengamos que tener miedo, porque tú lo has escrito así en tu palabra, y así sucederá. Pero quedemos o juntémonos agarrando este alimento dado, tu palabra verdadera. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad de cada día, por el pertrechamiento y la orientación en la necesidad cotidiana, y te agradecemos por bendecirnos cada día de nuevo. Permanezca con nosotros en tu amor, guárdanos en tu amor y con tu bendición divina. Te agradecemos también por eso. No podemos agradecerlo bastante por todo lo que ya nos has dado y por todo lo que aún tienes preparado para nosotros. Gracia, honra y gloria al nombre tuyo maravilloso y glorioso de Jesús. Amén. También yo, a todos y de corazón, quiero saludarlos y para esta transmisión darles la bienvenida. Le agradecemos al hermano Scherer por la palabra valiosa que ha leído a la introducción. Simplemente es poderoso, pensando acerca de eso, reflexionando cómo Dios a los profetas en el Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo Testamento, cómo los ha podido usar para anunciar el consejo de salvación de Dios, especialmente respecto a la iglesia, de presentarlo, explicarlo, de manera que hoy solamente necesitamos abrir el libro, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pudiendo leer, escudriñar, y lo agradable es, lo hermoso es que Pablo en la epístola a la iglesia de los Efesios no dirigiéndose a alguna que otra denominación, sino que escribió a los verdaderos creyentes fieles, pudo escribir: un Señor,
una fe, un bautismo. Pudo enfatizar las verdades básicas de la Biblia hasta este punto de que tengamos atención en no dejarnos influenciar por cada viento de allá para acá, sino que edificado en esta base de los apóstoles y los profetas, donde no puede mover la tormenta cosa alguna, sino que donde todo queda tal cual era al comienzo. Hacemos bien leyendo Efesios 4 por segunda vez y le agradecemos a Dios por nuestros hermanos. Aquí en Suiza, sea el hermano Scherer, el hermano Keller, el hermano Baumgartner, Dios también se preocupó por eso, de que en Suiza haya fieles verdaderos, hayan fieles, los cuales no se dejan mover por cada viento de la doctrina de allá para acá, sino que los que permanezcan y permanecen en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Jesucristo, experimentando así su preparación, sus preparaciones para el retorno de Jesucristo. También saludamos a todos los de Austria y de todos los países colindantes, vecinos, y también por todo el mundo. Sí, a todos los saludamos hasta los confines del mundo. Sí que vivimos en una época especial. Escuchamos las noticias y nos preguntamos qué es lo que más allá, más encima sucederá, acontecerá. Y cada vez nuevamente pensamos en Mateo 24, especialmente, donde se habla de todas esas necesidades de guerras y gritería de guerra, de hambrunas, de necesidades, tiempos de pestes y de cosas de toda esa índole. Está escrito cosas que vendrán antes del retorno de Jesucristo. Y eso de que tenemos que tener la atención en eso, de que cuando todo esto acontezca, que alcemos nuestras cabezas sabiendo, porque sabemos que nuestra redención del cuerpo carnal natural se acerca y el Señor vendrá de nuevo para llevar a los suyos al hogar. Lleguemos directamente al tema especial del retorno de Jesucristo, nuestro Señor. Le estamos agradecidos de tal manera a Dios por encontrar todos los detalles, los que a la primera venida de Cristo se cumplieron. Y si el doctor Larkin contó bien, entonces a la primera venida de Cristo se cumplieron 109 profecías y anuncios del Antiguo Testamento. Todo ya se encontraba escrito y todo llegó a cumplirse cuando nuestro Señor en Lucas 4
Lucas 4 leyó de Isaías 61. Él pudo exclamar: hoy esta cita, esta escritura, ante vuestros ojos se ha cumplido. Una y otra vez, cumplimiento de la escritura. Y cumplimiento de la escritura. Asimismo en nuestro tiempo. Y nos encontramos a fines de febrero. Llegamos a fines de febrero. Pensando en el 28 de febrero 1963. Apreciados hermanos y apreciadas hermanas, digámoslo en toda claridad. Hay tres diferentes credos o fe. Una fe es la verdadera fe. Lo segundo es la fe hecha. Y lo tercero es la falta de fe. Y nosotros debemos decirlo, simplemente debemos decirlo con Abraham y con todos los verdaderos creyentes. No se trata de una interpretación o una exegesis, explicación, algo de esa índole, sino que creemos tal como Abraham, le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Esto es lo que Dios en su palabra ha dicho y ha anunciado, prometido. Esta es la verdadera fe divina y viva, la fe que nos ha sido dada. Y nuestro Señor dice: el que creyera en mí, tal según la Escritura, de acuerdo a la Escritura, asimismo, Él con hincapié enfatizó: si no creéis que yo soy, así entonces moriréis en vuestros pecados. Y si hablamos de la falta de fe, esta comenzó en el jardín del Edén, cuando Satanás logró presentarle la cuestión a Eva de la índole: ¿de veras Dios habrá dicho? Ahí donde la palabra de Dios es cuestionada, ahí triunfa la falta de fe desde el primer instante. A partir del primer instante, ahí donde lo que Dios ha dicho se interpreta y se prepara o se condiciona, ahí se trata de fe preparada personalmente. Ahí donde personas, hombres, el hombre cree de corazón lo que Dios en su palabra ha dicho, ahí se encuentra la verdadera fe viva en el único, verdadero y vivo Dios viviente, el que a nosotros se nos manifestó en Jesucristo nuestro Señor. Para decirlo aquí brevemente, todas las iglesias cristianas tienen sus credos y se los han formulado. No hay de las 350 iglesias, no hay ninguna que aún llevan la fe original, tal como en la palabra de introducción lo hemos escuchado, la cual de Efesios 4, un Señor, una fe, un bautismo.
ya no lo llevan, sino que todos tienen sus propias confesiones y credos, los que fijaron, los otros introdujeron dogmas y cosas de ese índole. Todo se cambió y Pablo se dirige escribiendo a los Gálatas en primer capítulo, especialmente en el versículo 8, dice que la anatema resta en todos los que predican o anuncian otro evangelio. Debemos tomarlo muy en serio, esto lo dicho. El que no se encuentra bajo la guianza del Espíritu Santo, anunciando la misma palabra original y el Evangelio, el mismo mensaje divino de salvación, el que no lo anuncia, la misma fe, el mismo bautismo, el que no concuerde con todo eso, con Dios y la palabra de Dios, cree en vano. Y con respecto a eso, dijo el Señor, en vano me adoran, pues han hecho doctrinas de hombres para sus credos. Hermanas y hermanos, pienso en ese ejemplo del Consejo Mundial de las Iglesias. Al final, en el resumen, se dijo, sí que todos somos diferentes, de base nos diferenciamos mucho, pero estamos unidos en la Santa Trinidad. Y luego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, lo hemos dicho y lo debemos repetir una y otra vez. Esta presentación y la imagen de la Trinidad, tal como aquí también se muestra, lo trinitario, eterno y los tres todopoderosos, no existe. Simplemente, totalmente es erróneo. No tiene que ver nada con Dios, no tiene que ver con el plan de salvación. Es la primera doctrina errónea y falsa la que se introdujo. Y todos sabemos que lo que se evolucionó después de los apóstoles, o sea, por Policarpo, o de Ireneo, o de Martín, de Agustín, todos sabemos que cómo tomó su transcurso hasta el concilio de Nicea, que en 321 hasta 325 se juntaron los prelados y los importantes discutiendo acerca de la deidad y todo eso. Hermanas y hermanos, déjenme decirlo en claro. No nos vamos o nos volvemos a Nicea, ni nos volvemos a Calcedonia, ni nos volvemos a Roma, sino que nosotros nos vamos a Jerusalén, nosotros nos vamos al original, allá donde la iglesia se basó, se edificó, donde se redimió, se libró, y donde la redención perfecta por Jesucristo, a través de Jesucristo, de nuestro Señor, en la cruz del Golgotá se hizo realidad. Allá nos vamos y nos volvemos. Y digamos esto también en toda claridad. El 28 de febrero 1963 era
un día muy especial en la historia divina de salvación, con y para la iglesia del Dios viviente. Una y otra vez lo hemos enfatizado. Habían promesas, profecías para la primera venida de Cristo, y hay anuncios, promesas para la segunda venida de Cristo. Y así, de tal manera como hubo predecesor en la primera venida de Cristo, o antes de la primera venida, el que había sido anunciado en la Santa Escritura, o en Isaías 40, versículo 3, o Malaquías 3, versículo 1, primera parte. Un hombre enviado por Dios para anunciar o demostrarle al pueblo de Dios el camino, para preparar para el Cristo. Enseguida leeremos las citas bíblicas. Y asimismo, pero asimismo hay las promesas y los anuncios, los que le presentan la segunda venida de Cristo, encontrando habiendo debido encontrar sus cumplimientos, y aún lo harán. En abril 1962, el hermano Branham recibió la comisión, la dirección de que se dirigiera a Arizona, de que mudara a Arizona, porque ahí debía aparecerle la nube sobrenatural, diciéndole lo que ahora, en aquel entonces, debía suceder en el reino de Dios. Y luego vino el 28 de febrero, y aquí el hermano Branham se encontraba en la cercanía de Tucson, 42 kilómetros de Tucson, Arizona, en dirección a Nogales, el límite hacia México. Y aquí se percibió un soplar poderoso, acompañado de truenos y relámpagos, poderosa tormenta, lluvia, y los picos de los árboles se quebraron, y entonces ese trueno sonó y todo se aclareció, un cielo claro, y en este cielo claro vino descendiéndose esa nube, la cual ya muchas veces he mostrado. Y el hermano Branham en esta nube se le subió, se le tomó en una visión en esa nube. Y aquí que el séptimo ángel en esta nube, y los ángeles se habían ordenado en forma de pirámide, así no con una punta, sino que arriba un poco así arrondado, y el séptimo le habló, vuélvete a Jeffersonville, porque la apertura de los 7 sellos tomará lugar. El tiempo ha llegado. En algunas predicciones se puede escuchar lo que esta experiencia le significó al hermano Branham. Y luego él volvió a Jeffersonville, y en marzo de 1963 comenzó luego presentaron los 7 sellos después de habérselos revelado. Y aquí el punto que debe ser recalcado. Ya 1933, a este hombre de Dios se le fue dicho,
tal como Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Y para esto, y a esto pertenece todo lo que tiene que ver con la apertura y con la revelación de los 7 sellos. Básicamente, todos los misterios escondidos se llevaron a luz, se manifestaron, se revelaron, y le agradecemos al Señor por haber reconocido tiempo y hora, el día de la visitación misericordiosa de Dios. Los hemos reconocido, sabiendo en aquel tiempo hemos llegado. Y le agradezco al Señor, el cual a mí me ha dado parte directa en aquel servicio, el cual le ha dado al hermano Branham. Y eso por gracia. Yo me encontraba con él. Me encontré con él en diciembre 62. Me dijo él que debía prepararse, juntar sus cosas para mudar a Arizona, tal como se le había dicho, revelado por Dios. Me dio las indicaciones y me dio los detalles acerca de lo que debía hacer yo. Hermanas y hermanos, desde el comienzo Dios lo ha guiado así, de que desde 1949, cuando yo por primera vez había sabido de aquel hombre de Dios, simplemente yo sabía a partir de aquel entonces, un hombre enviado por Dios. Yo en predicaciones ya tenidas pasadas, yo he hablado de los detalles y de las experiencias diferentes. Le agradecemos a Dios el Señor por haber cumplido el hermano Branham su servicio y su comisión, y de que el Señor lo haya llevado al hogar, y de que a partir de aquel tiempo el hermano Branham pudo irse a la gloria, y el mensaje divino por todo el globo haya sido anunciado por todo el globo, el mensaje. Y por eso todo el pueblo de Dios, en todos los pueblos, lenguas y naciones, por todo el mundo, se dirige a todo el mundo, se dirige a todos aquellos fieles, y todos los que son de Dios reconocerán el tiempo y la hora de la Sagrada Escritura y del cumplimiento de la profecía bíblica. Reconocerán que los señales del tiempo indican la venida, la vuelta tan cercana, muy cercana, la venida de Jesucristo. Y otra vez debe recalcarse lo que nuestro Señor ha dicho. Viendo que todo esto suceda, acontezca, las guerras, hambrunas, tiempos de necesidades, terremotos, todas las cosas las que suceden, cambio climático, calentamiento de la tierra, solo se necesita escuchar las noticias, y luego uno fuertemente con voz alta se puede exclamar: hoy todas esas escrituras y
todos esos anuncios se están cumpliéndose frente a nuestros ojos. Y toda la prensa y todos los políticos, todas las personalidades religiosas y todo el pueblo, todos lo presencian y lo saben. Y todos deberían reconocer que hemos llegado al final del tiempo, el final, y de que el Señor, el último mensaje, lo hace traer y llevar, anunciar, para que todos los que pertenecen a su iglesia, los que realmente pueden decir un Señor, una fe y un bautismo, los que de acuerdo a la Escritura, los que mantengan la unidad en el Espíritu. Ahora brevemente leeremos algunas citas bíblicas. Leemos de Daniel 9:23. Daniel 9:23. Al principio tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, un hombre muy amado, dice en alemán. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gracias sea a nuestro Dios. No cuando tú te juntaste a una discusión, sino que cuando tú empezaste a orar, así dice en alemán, al principio de tu oración, que todos los predicadores y todos los servidores de la palabra, que les sea dicho, primero viene la oración y luego viene la introducción en la palabra, la cual se anuncia o se debe anunciar. Y ten atención en la palabra para que entiendas la revelación, la cual está escrita en la palabra, para que la entiendas bien. Esta palabra de Daniel 9, nuestro amado hermano Urs Graf se lo había tomado muy en especial al corazón y lo repitió diciendo en sus predicaciones, enfatizándolo. El principio debe hacerse en la oración, que en la oración lleguemos a tener la conexión, buscándolo y teniéndolo, alcanzándolo, la conexión hacia Dios, para que Él pueda dirigirse hacia nosotros y luego a través de nosotros. En la palabra de introducción lo hemos leído. Dios ha puesto en su iglesia apóstoles y profetas, pastores, maestros y evangelistas, para que la iglesia sea edificada. Pero si luego se pasa a la parte profética, absolutamente importante es que solo decir lo que Dios ha dicho y luego lo dicho, recibir lo revelado, para luego podérselo entregar al pueblo. Tú eres un hombre muy amado. A ti te será dado lo que Dios quiere decir y demostrar. A ti se te revelará para que tú lo podrás entregar. Que a todos los servidores de la palabra, que les sea dado lo mismo, antes de la predicación, irse a la oración, y luego Dios concede gracia, misericordia, y luego podemos
anunciar aquello lo que se nos dijo en la palabra, lo podemos entregar y todos a través de esto recibirán enseñanza. Leemos de Lucas, primer capítulo 2 versículos 76 y 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Gracias les sea al Señor. Tú irás delante de la presencia del Señor y preparándole sus caminos. Ni un profeta ni hombre de Dios prepara su propio camino, sino que hemos sido enviados para esto, para quitar todos los obstáculos del camino, para darle la posibilidad a Dios de manifestarse nuevamente, tal como indicó, se profetizó a Juan en el Antiguo Testamento. Asimismo, la misma profecía, lo mismo es en el Nuevo Testamento, y se puso en el candelabro, habiéndose dirigido a aquel para quien fue hecha, que debía preparársele el camino al Señor, preparándole un pueblo bien preparado al Señor. Y esto, por gracia, lo ha hecho. Por favor, leemos de Marco 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí tenemos una palabra acerca de la cual se discute mucho. Algunos dicen y piensan que el perdón de pecados se encuentra en el bautismo. Pero por favor, antes de que leáis esta palabra otra vez, abrid el Evangelio de San Juan. Cuando Juan pudo demostrar a nuestro Redentor diciendo: he aquí, este es el Cordero de Dios, el cual lleva el pecado del mundo. Juan el Bautista, ya en la fe del perdón que por la sangre del Cordero se efectuaría, les predicó y anunció a los hombres la plena salvación, y se bautizaron en la fe de que sus pecados serían perdonados. Por favor, lee Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Todo lo que enseña la Escritura Santa se basa en al menos 2 o 3 citas bíblicas. Juan el Bautista no simplemente bautizaba, sino que predicó y anunció el arrepentimiento. Les dijo a la gente: arrepentidos, convertidos, creed en el Cordero de Dios, creed en el Redentor, el cual derramará su sangre.
no solo era un mensaje, sino que el núcleo del mensaje divino se anunció, y todos los que creían en eso de que el Cordero de Dios llevaría el pecado perdonándolo y derramando la sangre del nuevo pacto, todos los que creyeron en eso se bautizaron. Y así lo que Dios ya de antemano había anunciado, esto en la fe ya lo habían recibido y aceptado. Leemos Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También esta cita bíblica es malentendida de tal manera de que acaso a través del bautismo se hiciera perdón de pecados o habría perdón de pecados. No, en el bautismo confirmamos que el perdón lo hemos recibido y aceptado y personalmente lo hemos experimentado. Todos sabemos que es lo que nuestro Señor ha dicho en la comisión de la misión: el que creyere y fuere bautizado, él será salvo, y el que no creyere será condenado. El bautismo pertenece al creyente, al ser creyente, y esto lo podemos leer en todos los hechos de los apóstoles, en el capítulo 8, en 10:48, en el 19, capítulo, versículos 5, 6, en Romanos 6, 3. Esto todos lo podemos leer. Primero viene el anuncio y el arrepentimiento, que aceptemos a Jesucristo como Redentor, creyendo en el perdón que a través de la sangre vino y se nos dio, que lo hayamos aceptado. Leemos de Efesios 1:7. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todos lo hemos escuchado. En Él, nuestro Señor, en el Cordero de Dios, en Él tenemos la redención, el perdón por su sangre. Solo hay un perdón de nuestros pecados, y esta sucedió y sucede, se hace realidad por la sangre derramada ya en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Antes debían sacrificarse, matar los corderos, pintándose la sangre en los postes de las puertas de las entradas. Pero aquí tenemos un punto muy importante. Leedlo. No la pisada se pintó con sangre, no el piso donde se pasaba, sino que los postes y los dinteles de las puertas. Solo la puerta, o digamos los marcos de la puerta, no la parte del piso, porque la sangre no debía pisarse con los pies.
sino que la sangre era para protección y la garantía que el ángel matador pasaría y que ningún primogénito de los israelitas fuera muerto. Asimismo es en el Nuevo Testamento, que la sangre no debe pisarse, no debe ser pisoteada, sino que debe aceptarse y recibirse. Si yo viere la sangre, entonces pasaré sin hacer daño. En la sangre del Cordero de Dios se encuentra el perdón de pecados, reconciliación con Dios, plena salvación y la vida eterna. Pues la vida que se encuentra en la sangre del Hijo de Dios se devolvió a todos los hijos e hijas de Dios que a través de las sangres fueron redimidos. Así que de vuelta al anuncio original del pleno evangelio, todo tiene su puesto. La sangre del Cordero, el perdón, la reconciliación, la misericordia y gracia, la plena salvación, el bautismo, todo tiene su puesto. Y le agradecemos a Dios el Señor por eso, de que realmente por el servicio del hermano Branham hayamos llegado y salido de todas las tradiciones, de todas las iglesias cristianas, que hayamos sido llamados a salir, habiendo sido edificados de nuevo en la base de los apóstoles y profetas. Y digámoslo en toda claridad, tan cierto que solo hay un solo Dios, el que en el Nuevo Testamento no en el Antiguo. En el Antiguo Testamento nadie habló a un Padre en el cielo o le oró. No hay ni una sola cita en la cual se dirige durante esos 4.000 años del Antiguo Testamento en el cual alguno se dirigiera a Dios diciéndole Dios el Padre o Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. No existe eso, sino que en el Antiguo Testamento Dios todo lo anunció, lo que perteneció y pertenece a su plan de salvación. E incluso yo le será por padre y él me será por hijo. Todo lo podéis leer, 2 Samuel 7:14. Todo lo podéis leer. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Salmo 2 y todas las otras citas. Isaías 7, Isaías 9. Una doncella percibirá y nacerá, dará a luz a un hijo. Todo se haya anunciado en el Antiguo Testamento. El Hijo no se engendró en la eternidad, ni se creyó o se nació, sino que nació en Belén el Hijo. Y hermanas y hermanos, leed 1 Juan capítulo 4, versículo 2. Cada espíritu que confiesa que Jesucristo, el que se ha manifestado en carne, Él manifestado en carne, Él es de Dios, llegado a este mundo, nacido en este mundo. María recibió el anuncio, lo que nacerá de ti
será llamado Hijo de Dios. Así que Dios se nos manifestó en el Nuevo Testamento como Padre y como Hijo, y por el Espíritu Santo se nos manifestó. Y por eso está escrito en la orden misionera de este único, maravilloso, o de ese nombre de redención, ese nombre que está por encima de todos los nombres. Id a todo el mundo, anunciad el Evangelio, este mensaje divino, anunciádselo a todos los pueblos y bautizadles en este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así está escrito en el arameo y en el hebreo, en el texto original. Bautizadlos en este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios se nos manifestó a nosotros en el Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo. Se nos manifestó en este único nombre que está por encima de todos los nombres. Y nosotros hiciéramos bien escudriñando en el Antiguo Testamento, especialmente en el idioma hebreo, lo que este nombre significa. Isaías dijo, y su nombre será Emmanuel. Y en el Nuevo Testamento dice, su nombre será Yahshua. Ambos. Él era Emmanuel, él era Yahshua. Eso es Jehová Redentor. Debe leerse ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y juntarlo. Hermanas y hermanos, agradezcámosle al Señor, nuestro Dios, por esta claridad absoluta, y digámoslo también en toda claridad. Solo a partir del año 321 después de Cristo, se introdujo esta doctrina de la Trinidad, se inventó, y esta fórmula trinitaria del bautismo se inventó. Y ahí los traductores, los que creyeron en esa Trinidad, simplemente y libremente tradujeron libremente, bautizándolo y bautizadle en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el tiempo ha llegado en el cual todo error y todas las doctrinas falsas y erróneas se descubrieron, y lo decimos otra vez, solo el que en lo original respeta la palabra de Dios, no interpretándola, sino que respetándola. Eso es así, tal cual está escrita. Y acerca de eso se podría decir muchas cosas más. Resumamos de qué es lo que se trata ahora. Vivimos en el último lapso, en la última época antes del retorno de Jesucristo, nuestro Señor. Todo sucede en nuestro tiempo. Toda la profecía bíblica en todos los pueblos, tribus, lenguas, y por todas partes se cumplen todas las cosas. Ya lo hemos mencionado, o sea, el cambio climático, calentamiento de la tierra, hambrunas, terremotos y guerras y gritería de guerra. Todo se cumple. Pero en la iglesia del Dios viviente se cumple el último mensaje. Vosotros, pueblo mío, salid, separaos, no toquéis nada inmundo. Y simplemente pertenece
a eso. Y lo digo abierta y francamente. Dios me dio la gracia de consagrarle y dedicarle mi vida ya al Señor en 1948 y en la iglesia bautista fui bautizado en los 3 títulos y luego Dios me dio la gracia en 1949 recibir el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia de Pentecostés y luego Dios me dio la gracia de escuchar y recibir las predicaciones del hermano Branham, en las cuales él anunció el bautismo bíblico únicamente en el nombre del Señor Jesucristo, tal como lo enfatizó, lo recalcó, y de que saliéramos de todo error, de todas las tradiciones, de todas esas cosas, separándonos, permaneciendo y siendo santificados en la palabra de la verdad. Y me hice bautizar otra vez en el nombre del Señor Jesucristo. Simplemente pertenece a esto, que todos los hermanos y las hermanas, y en especial todos los hermanos que sirven, que de esta presentación presentada tan humildemente, con tanta incapacidad, que todos lean hasta todos los detalles que se les sea manifestado y revelado, de que cuán importante es que salgamos de la prisión babilónica que se encuentra en todas las denominaciones dominando ahí, que seamos llamados y guiados a salir, puesto en el piso, en la base santa de la revelación divina, que antes de que prediquemos, que nos vayamos a la oración, y a partir de hoy, antes de que un hermano comience a predicar, que por favor vaya a la oración antes, para que te sea dada y revelada la palabra, para que tú te encuentres bajo la guianza del Espíritu Santo. Todos los hermanos, los que ahora mundialmente tengan parte en la entrega, el repartimiento del alimento, de la palabra relevada, que ellos mismos se hayan ellos mismos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos los que le creen ahora el mensaje divino, ahora que se dejan bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. En el fondo no lo quiero decir, pero ved a todas las iglesias, ahí siempre se comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todos se crucifican en la Trinidad, todos se bendicen en la Trinidad, en la fórmula. ¿Qué es lo que se puede decir a eso? Se debe decir a eso. Toda la humanidad y también toda la cristianidad, el cristianismo se guió mal, y por eso Dios debió enviar un profeta que primeramente oraba y recibió luego la palabra revelada, la cual pudo traer. Así que, Juan el Bautista también trajo su mensaje, y entendemos bien lo que predicó, y luego Pedro, lo entendemos bien lo que él predicó. Sabemos que la fe surge de la predicación, y la predicación viene de la palabra de Dios, y sabemos que primeramente creemos y luego nos podemos dejar bautizar, nos podemos bautizar. Reflexionen. No lo digo para mofarme de eso
Pero si un prelado o un espiritual hunde su mano en el agua y luego salpicándole al bebé 3 veces, poniéndole el agua en la frente, diciéndole, ahora tú, de acuerdo a Juan 3, has nacido de Juan, renacido de agua y de espíritu, oh Dios en el cielo. Todas las iglesias han mal guiado desde su niñez al pueblo, desde el nacimiento hasta la muerte. La gente, el cristianismo ha sido guiado mal, y luego me callaré. No es posible. Dios me ayude, y Dios les ayude a todos los que han sido predestinados para esto, para estar eternamente con el Señor. Juntos alabamos la fuerza de la sangre, la fuerza, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y el Señor en los suyos lo hará todo bien, lo hará bien todo, y concederá la perfección por gracia, por una obra muy poderosa del Espíritu Santo. A Él sea la gloria en toda eternidad. Aleluya, aleluya. Aleluya a nuestro Dios y Señor. El Señor bendiga a todos en Suiza, en Austria, todos en todos los países vecinos, y a todos por todo el mundo, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Pongámonos de pie para la oración. Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón por tu palabra preciosa, valiosa, la que hemos escuchado ahora. Tú nos has ayudado, nos has llamado a salir de todo error babilónico. Tú nos has revelado tu palabra, y nosotros podemos decir, creemos y solo creemos lo que dice la Escritura. Bendice a todos los que han escuchado esta predicación aquí en Zúrich, y en toda Suiza, en toda Austria y por todo el mundo, pues sabemos que tu palabra es viva y hace aquello en los que la creen, hace aquello para lo cual tú la envías. Gracias por ese anuncio de la palabra, y bendice tu pueblo por todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén.